investigador, parte de la fórmula de muestra, encontramos que nosotros sí conocemos y necesariamente tenemos que conocer para poder tener, digamos, características de validez, de precisión. Validez. Si es preciso y no tiene sesgos, está bien claro. Entonces, hay muchos estudios, hemos visto la clase pasada, en los cuales necesariamente los sesgos son abundantes. Uno de ellos es el estudio de casos de control, que tiene abundantes desde, digamos, el sesgo de selección, el sesgo de recuerdo, y luego tenemos una serie, digamos, de sesgos en función, digamos, de que es un estudio de naturaleza retrospectiva. Esta característica principal de ser retrospectiva nos puede, digamos, imposibilitar el aspecto de temporalidad. La causa precede el efecto, que nosotros no tenemos, simplemente hemos visto el efecto de la enfermedad y estamos haciendo, digamos, una especie de retroceso en el tiempo buscando alguna posible solución causal. Por eso el estudio de casos de control tiene muchos, digamos, textos y estos justamente tienen que ser corregidos oportunamente para evitar, digamos, que el estudio pierda esa validez. Luego hablamos de validez interna, si no tiene sesgos para con la población objetivo. Y validez externa, si la ausencia de sesgos abarca también a la población externa. Entonces vean ustedes que necesariamente en nuestra muestra, que es conocida en cuanto, digamos, al intervalo de confianza que precisamos, digamos, que tenga del 100%, digamos, de variables de la población, ella contenga al menos 95 variables que son, digamos, provenientes de las características comunes a nuestra población, para poder tener, digamos, un carácter principalmente de precisión en aspecto, digamos, resultados. Siguiente. Entonces aquí tenemos muy claro, dice por población, en la parte superior de esta población elegimos bajo criterios, determinados criterios de selección, una muestra, nuestro intervalo de confianza para poder hacer, digamos, en esta muestra los aspectos de medición o aspectos experimentales también, si así determinamos, encontramos resultados de ello y estos resultados necesariamente mediante un intervalo de confianza que ya conocemos, podemos hacer una estimación a nivel, digamos, de la población. De ahí necesariamente que cuando uno expresa un resultado, el resultado de la muestra, es un resultado muestral. Y necesariamente ese resultado debe acompañarse necesariamente más o menos, ¿no? Digamos, los parámetros de estimación. Quiere decir que existe, digamos, que la población no existe, digamos, un punto fijo, sino se da, digamos, la relación en función, digamos, del resultado se encuentra entre un parámetro, un límite inferior y un límite superior. Y ahí tenemos más dos desviaciones de errores estándar, nos establece, digamos, un 93% de confianza en función, digamos, de la probable, digamos, respuesta en función de nuestro resultado a nivel poblacional. Siguiente, por favor. Muestra. Bien claro dice, su conjunto de población que permite inferir, estimar o extrapolar los resultados de observación y medición a la población total. Entonces, necesariamente, si nosotros no somos estrictos en el tamaño de la muestra, simplemente lo hacemos en función, digamos, de 4, 5, 8, 10, una muestra pequeña, realmente tiene una serie de observaciones. Tenemos que tratar de buscar que nuestra muestra sea, digamos, significativa en función del número de participantes que van a tener, digamos, la relación directa en la muestra total. La finalidad que persigue se marca dentro de dos instancias: estimar uno o varios parámetros poblacionales o evaluar una hipótesis de investigación sobre uno o más grupos de estos. Entonces, la muestra necesariamente debe ser grande. Entonces, nosotros no podemos poner en el proyecto de investigación muestra poblacional, porque muestra poblacional nos refiere, digamos, a todos los casos habidos en un periodo determinado de tiempo, pero no nos precisa los grandes errores que pueden existir en función de sesgos. Y eso es muy importante para el investigador, a trabajar, digamos, con precisión, y esa precisión implica necesariamente el conocimiento, digamos, de cuál es el intervalo de confianza que tenemos en función de la muestra que hemos elegido y que debe ser representativa de una población. Siguiente. La muestra entonces se selecciona de la población elegible o población de estudio, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. Y aquí viene una recomendación importante. Los criterios de selección deben necesariamente ser bastante, digamos, explícitos en función, digamos, de las características que debe reunir la muestra. Por esas razones, fundamentalmente, dice criterios de inclusión, aquellos elementos que son característicos y que son indispensables para hacer un estudio de naturaleza, digamos, de valor científico. Por lo tanto, el criterio de exclusión no es lo contrario, como ustedes están acostumbrados a colocar cuando hacen el criterio de exclusión. Si decimos pacientes de 45 a 60, dicen, aquellos pacientes que tengan menos de 45, más de 60 no entran, no es así. Ese no es el criterio de exclusión. El criterio de exclusión es, digamos, se puede decir, la opción que tiene, digamos, el investigador en función de eliminar aquellos elementos fundamentales que van a distorsionar la pureza de nuestra muestra en función, digamos, de resultados, que es lo que queremos. Entonces, si hablamos, digamos, de una determinada condición, podría ser personas con retardo mental que invaliden, digamos, un cuestionario, necesariamente va a ser
un criterio de inclusión, porque no podemos dialogar ni podemos entender con una persona que tiene ya disminución, digamos, de conocimiento, de aspecto, digamos, de conocimiento científico. Entonces ahí viene el problema fundamentalmente, digamos, que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del criterio de inclusión. Entonces no nos aboquemos fundamentalmente a buscar la oposición a los criterios de inclusión, sino buscamos, digamos, aquellos elementos que van a interferir en el resultado de la muestra, en la pureza de la muestra debe ser necesariamente en función de estos elementos que están presentes, que son relevantes para un estudio. Los criterios de inclusión permiten definir y caracterizar a la población de estudio, eso es bien claro. Los criterios de exclusión son aquellas personas que no podrán participar en el estudio por no reunir criterios de inclusión señalados. Entonces, necesariamente, aquellos elementos que van a invalidar esta muestra y que lógicamente va a ser, digamos, más que digamos, incrementar, digamos, el número, van a tener una distorsión total y va a haber mayor cantidad de sesgo. Siguiente. Hablamos nosotros siempre de muestreo. Entonces, generalmente cuando uno desarrolla la parte muestra, dice el primer punto, el tipo de muestreo. Y es que necesariamente los estudios que vimos la semana pasada pueden ser probabilísticos o no probabilísticos del tipo de muestreo, y en función de estos requisitos de los estudios elegimos nuestra muestra. Se supone automáticamente que una prueba muestra de tipo probabilística tiene mayor valor. ¿Por qué? Porque elegimos en forma aleatoria todos los individuos que van a pertenecer a la muestra. Sin embargo, cuando decimos no probabilístico, necesariamente puede, digamos, dirigirse a un estudio de naturaleza descriptiva, transversal, sin ningún tipo, digamos, mayormente de asociación causal, que es muy importante fundamentalmente cuando uno habla de estudios analíticos. Entonces, cuando se habla de muestreo es importante considerar que se puede hacer muestreo de individuos, también hipertensos, o hacer muestreo de observaciones, toma repetida de presión arterial, depende del estudio si es experimental o es un estudio de naturaleza no experimental. En el primer caso se habla de población de individuos y en el segundo caso se habla de población de observaciones. Siguiente. Acá vamos a hacer algunas definiciones importantes. Yo no sé por qué ustedes siempre se excluyen y tratan de no considerar el marco muestral. El segundo punto, después del tipo de muestreo, viene el marco muestral, que no viene a ser, digamos, sino la enumeración de todos los elementos que están participando, que pueden ser individuos o pueden ser algunas cosas, digamos, una receta médica, si estamos trabajando en el campo de químicos farmacéuticos, puede ser también una historia clínica en estudios retrospectivos. De tal manera o naturaleza que, dada esta condición, ustedes tienen que tener bien presente, digamos, el marco muestral que corresponde a todas las unidades que van a participar, digamos, en forma aleatoria o no aleatoria, para la selección de su muestra. Entonces, ¿qué haremos? Codificaremos una determinada numeración de acuerdo al número requerido del tamaño de la muestra y elegimos aleatoriamente o no aleatoriamente los participantes en este tipo, digamos, de estudios. Luego, la muestra dice, en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo para aportar una parte representativa de la población. Siempre ese criterio es la representación de la población, de la cual más tarde vamos a tener que hacer diferencias. Siguiente. Ejemplo, acá les he un ejemplo. Supongamos, dice que deseamos medir el rendimiento académico de los niños en edad escolar en el Perú, en las zonas urbanas. ¿A quién deseo generalizar los resultados? A mi población teórica. Hemos dicho inicialmente que cuando uno hace un trabajo a nivel de un hospital, es la población que demanda atención. Pero también habrá una cierta cantidad de poblaciones que no demandan atención en ese hospital. Puede ir a otro hospital o no concurrir digamos, a un servicio de salud y, digamos, a la medicina tradicional, que hemos dicho, también hemos mencionado. Por lo tanto, ¿a quién deseo generar resultados? A la población teórica. ¿A quién puedo acceder en el estudio? Yo en el estudio accedo a los niños escolarizados de la zona urbana, que es la población estudiante. ¿Cómo puedo acceder a ellos? Numerando los sujetos accesibles y determinando mi marco muestral. Veamos entonces que en todos los casos, fundamentalmente, digamos, no tenemos acceso a toda la población universal, sino a una determinada población que necesariamente, bajo ese, digamos, criterio, se realiza la selección de la muestra. Siguiente. Para seleccionar el método de muestreo hay muchas formas. Aquí, por ejemplo, dice definición de la población marco de muestreo. La población a partir de la cual se puede seleccionar una muestra de personas es la población objeto de estudio. Tenemos el marco muestral del estudio, que viene a ser una lista de los nombres y apellidos de todas las personas, todos los pacientes participantes en la relación, digamos, considerada como muestra. O también puede ser tratado, digamos, como objeto. Las historias clínicas de los pacientes que fueron atendidos en años pasados en los estudios respectivos. O puede ser también el número de recetas, digamos, prescritas por los médicos en función, digamos, del consumo de fármacos. Pues tenemos una serie, digamos, de variables
que tenemos que tener presente. No es siempre el paciente, tenga usted presente ese tipo de observación. Unidad de observación análisis. Se refiere dónde el investigador dirige su atención principal y prioritaria. Tenemos en algunos casos en estudios prospectivos será necesariamente el paciente. Pero cuando el estudio no es prospectivo, sino retrospectivo, necesariamente ya no tenemos al paciente, pero tenemos se puede decir un formato de función, digamos, en el cual se registró la historia clínica, la atención recibida, el diagnóstico final, los resultados que se hizo a través, digamos, de diferentes fuentes, como puede ser laboratorio o imágenes radiológicas. Entonces, en estos casos, está dado por objeto de estudio, paciente, receta, en la cual se determinarán sus características principales y bajo ese criterio se elaborará un estudio de naturaleza retrospectiva. Criterios de inclusión, características que debe reunir el paciente. Entonces vean ustedes necesariamente que cuando hablamos de unidad de análisis es aquel elemento en el cual dirige su atención el investigador en forma prioritaria para medir resultados. Siguiente. Criterios de inclusión, características que interfieren con la selección de pacientes, en función, digamos, de evitar sesgos que se puedan producir por introducción de este tipo de pacientes. Siguiente. Los métodos de muestreo son probabilísticos y no probabilísticos. Ustedes tienen, digamos, dentro de probabilísticos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados. Y los métodos de muestreo no probabilístico que por lo general utilizan ustedes para estudiar una empresa descriptiva. Entonces ahí también tenemos el muestreo secuencial intencionado por cuotas o consecutivos. Cada uno de ellos tiene alguna característica importante. Sin embargo, hemos dicho que para todo estudio analítico, por lo general debe obedecer a un muestreo de tipo probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos diferentes, digamos, propuestas. Por ejemplo, tenemos el muestreo aleatorio simple, en la cual, digamos, del marco muestral del significado se elegirá en forma totalmente aleatoria, utilizando los números aleatorios que existen en todo libro de estadística, y se determinará, digamos, cuáles las historias dentro del marco muestral, ya que ha sido numerado previamente, va a ser seleccionada para constituir nuestra muestra. En el caso del sistemático tenemos nosotros muy fácil. Simplemente tenemos nuestro marco muestral, la totalidad, digamos, de la población a seleccionar nuestra muestra, y se elegirá nuestra muestra, el tamaño de muestra para utilizar en este caso de estudio, se dividirá el total de la población en digamos, la muestra a seleccionar, y nos dará una constante. Entonces, el primer número se elegirá en forma aleatoria, el arranque aleatorio, y luego se asignará, digamos, el número, digamos, que ha salido de la relación de la población total y la muestra. Por decir, si la población fuera 500 y la muestra fuera 100, 500 entre 100 es 5. Entonces yo voy a tomar en forma aleatoria el primer número, el marco muestral, que está numerado en forma correlativa, y luego cada 5 tomaré el segundo cada 5, el tercero cada 5, el cuarto, en forma totalmente ordenada. Luego vendrá el muestreo aleatorio estratificado. Generalmente obedece a dos causas. En primer lugar, cuando tenemos, digamos, grupos diferenciales en función de género, entonces masculino y femenino. Si es así, tenemos que tener la población de referencia para ver en qué proporción ingresa cada uno de ellos en la muestra que ha sido ya seleccionada con anterioridad. Y en otro caso, digamos, puede ser también en función de grupos etarios. Cuando hay un estudio, digamos, en la población, en la cual necesariamente ingresan, digamos, población cuerpo infantil y población adulta joven, tenemos dos grupos digamos, de etarios diferentes, de 0 a 14, y de 14 podría ser hasta 30 años. Entonces, necesariamente en cada uno debemos tener fundamentalmente el porcentaje que corresponde a cada uno para poder multiplicar en función, digamos, del número total asignado a la muestra, y ponemos el porcentaje para poder deducir de ahí cuántos corresponden a cada grupo etario. Tener algo estratificado proporcionado a cada uno de los grupos que están integrando el estudio de investigación. Cuando hacemos un muestreo por conglomerados, tenemos necesariamente, digamos, que responden por lo general, digamos, a una zona, digamos, geográfica amplia. Porque nosotros tenemos en Lima y tenemos un interés en hacer un estudio de investigación, ya ves, en San Juan del Urigancho. En San Juan del Urigancho es uno de los distritos más numerosos, poblados, y también con un área geográfica bastante grande. Esto nos imposibilita tener, digamos, muestras que sean exactamente representativas de los diferentes grupos poblacionales que existen en este distrito. Entonces, buscaremos primero formar, digamos, los conglomerados o racimos, que son, digamos, agrupaciones de poblaciones semejantes en una serie, digamos, de características, bien sean, digamos, características de etnia, características del sistema, niveles socioeconómicos, características inclusive, digamos, de comportamiento. Muchas son características de migraciones de diferentes, digamos, partes del país que se agrupan ahí y constituyen otras cooperativas, etcétera, etcétera. De esta manera buscaremos, digamos, homogeneidad en cada grupo poblacional. De esta cantidad, digamos, de conglomerados en forma totalmente aleatoria, en cada grupo se volverá nuevamente a elegir
las personas que van a participar mediante el aleatorio sí. Entonces, elegiremos en forma, digamos, proporcional también al grupo, digamos, seleccionado, la cantidad que va a participar de cada conglomerado. Eso vamos a ver un ejemplo después. De modo tal de que vaya a ser, digamos, participativo y en forma integrada se distribuye la muestra entre cada uno de los diferentes grupos que hemos logrado, digamos, agrupar por su homogeneidad en una serie de características demográficas. En cambio, cuando hablamos de muestreo no probabilístico, necesariamente tenemos muchas, digamos, formas. Aquí dice las secuenciales o intencionadas. El investigador dirige, yo quiero estas personas que participen y esas son las que van a participar en la muestra. Va dirigido en función de su intención, bien sea, digamos, de parte, digamos, del principio de estudio, o de otra naturaleza que podría ser también, digamos, en función de su frecuencia. O sea, yo tengo oportunidad en estos días para captar la cantidad de pacientes que requiero y lo hago. Muestreo por cuotas también se refiere fundamentalmente a cantidades, digamos, iniciales. Muchas veces no tiene el investigador a la mano toda la cantidad, digamos, de personas participantes en la muestra. Entonces, necesariamente tomará un día. Después, como no existe, digamos, la cantidad de participantes adecuados, tendrán varias fechas para poder completar, digamos, la cantidad de nuestros participantes en el estudio. Y finalmente, el muestreo consecutivo necesariamente se aplica en función, digamos, de estudios retrospectivos, ¿no? Entonces tiene la facilidad de tener una serie de historias clínicas que han sido, digamos, pacientes atendidos el año pasado y que a la mano le facilita a usted, digamos, tomar todos aquellos que cumplen los criterios de selección elegidos con anterioridad, pues tomará usted en forma secuencial todo lo que sea correspondiente, digamos, a tener digamos, una idea en función, digamos, de todos los requisitos exigidos para su estudio de investigación. Siguiente. Acá tiene entonces un poco más explicado. En este tipo de muestreo, cada miembro de la población tiene una misma probabilidad conocida y superior a 0 de ser incluido en la muestra. Las unidades muestrales hacen parte de la muestra independientemente del criterio de gusto del investigador. Este método se considera como el mejor para asegurar la validez de cualquier inferencia o generalización hecha con base en los resultados obtenidos. Entonces, necesariamente todo muestreo probabilístico obedece fundamentalmente a estudios analíticos. Ustedes saben que hay no experimentales y experimentales dentro de los grandes estudios y necesariamente esto, digamos, es uno de los principios fundamentales para poder tener un buen resultado de naturaleza de causalidad. Siguiente. El muestreo entonces fundamentalmente le va a usted necesariamente tener tres, digamos, elementos que deben ser tan presentes. Primero, que sea representativo de la población de la cual proviene. Entonces, eso solamente se va a lograr cuando sea un muestreo probabilístico. Luego tiene el error sistemático sesgo. Necesariamente, digamos, se produce una serie de sesgos en el momento, digamos, de la selección muchas veces, y es que realmente muchas veces en el caso del control, estudio de caso de control, no encontramos un control que sea exactamente bastante, digamos, parecido al caso. Entonces, generalmente, digamos, buscamos hacer, digamos, apareamientos entre casos y controles, pero buscamos la mejor de las similitudes. Sin embargo, esto nunca es posible. A modo tal de que nosotros, si tendríamos un caso, por ejemplo, de 20 años, tendríamos buscar un control de 20 años. No se da el caso. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que tener una máxima aproximación. Esto nos lleva a tener, digamos, grupos quinquenales. Entonces nosotros buscamos de 20 a 25 años de casos con un apareamiento de 20 a 25 años de controles. Muchos de ellos tendrán, digamos, un agrupamiento en función, digamos, de 24 años, la mayor parte de ellos, u otros tendrán de 20 a 21. Pero es la mejor aproximación que tenemos para poder, digamos, evitar justamente sesgos. Sesgo por falta de respuesta a los encuestados. También es otra manera, digamos, de presentarse, digamos, sesgos. Entonces, necesariamente todas aquellas, digamos, personas previamente que van a hacer encuestas deben ser invitados y ver, digamos, su grado, digamos, de participación. Y es fundamental, digamos, la aceptación de la persona y no la imposición del investigador. ¿Por qué? Porque necesariamente esto también determina sesgos, porque va determinando disminución de la muestra que ha sido elegida con anterioridad. Porque un caso característico de esto son los estudios de corte. Nosotros empezamos con una muestra determinada y tenemos que tener al menos un 20% de pospérdidas. ¿Por qué? Muchos de los estudios y el tiempo que duran estos estudios es tan largo, que a veces las personas pueden, digamos, retirarse. Y esto al final nos va a constituir para nosotros un problema desde el aspecto de investigación, necesariamente. Entonces, nosotros debemos, al menos con el porcentaje de 20% adicionales a la muestra, del tamaño de nuestra muestra de equidad, si hay pérdidas, no nos va a influenciar fundamentalmente en los resultados y no va a invalidar estos resultados que han sido trabajados. Siguiente. Y aquí, algo más para reforzar el muestreo no probabilístico. No sirve para hacer generalizaciones.
Entonces, todos los resultados que usted obtenga en un estudio descriptivo son propios del estudio que usted lo realizó, del lugar donde usted ha trabajado. Dado que no tiene la certeza de que la muestra extraída sea representativa de la población. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ha hecho usted de forma secuencial o intencionada, y entonces vienen los problemas o por cuotas, y eso no representa, digamos, a la población original. En este tipo de muestreo, las unidades se seleccionan por conveniencia, de manera secuencial, siguiendo determinados criterios subjetivos o porque simplemente están disponibles. Entonces, el museo agarra todo un grupo de pacientes simplemente por la facilidad que tiene de agarrarlos, de incorporarlos a una muestra, pero no tiene ningún criterio de, digamos, representatividad de la población. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Un investigador quiere evaluar una intervención farmacológica en personas con una forma rara de dislipidemia. Pues el caso de la dislipidemia son trastornos de las grasas, especialmente colesterol, triglicéridos, grasas totales también. Es difícil conseguir tamaño de muestra y tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en obtener los sujetos. Incluso tendrá que recurrir a varias instituciones en la misma ciudad y posiblemente en varias ciudades. En este caso se admite un muestreo no probabilístico. Entonces la dificultad de la muestra muchas veces nos lleva a hacer, digamos, un muestreo no probabilístico, pero no es lo recomendable. Siguiente. Muestreo no probabilístico intencional. En este método, que también es no probabilístico, las unidades son seleccionadas porque resultan convenientes para el investigador o porque se piensa que pueden representar más o menos a todo el universo. De este tipo son las muestras obtenidas en instituciones de salud, lo que estábamos tratando hace un ratito, en consulta externa, del grupo de pacientes de un médico, de voluntarios o de los grupos autoseleccionados. Entonces vean ustedes que siempre deben tener presente ustedes que un estudio que hecho el 2 de mayo no es un estudio integral, es un estudio de los pacientes que concurren a demandar atención a este hospital. Pero nosotros no tenemos, digamos, la visión, se puede decir, de general de todo lo que sería la población teórica. Siguiente. Juicios. En esta técnica, los elementos de la muestra son elegidos a criterio del investigador sobre la base de que él cree que dichos elementos seleccionados pueden contribuir al estudio. Entonces también acá tenemos, digamos, una especie de direccionalidad del investigador en función de las personas que van a integrar la muestra. Por lo tanto, es también no probabilístico y tiene una serie de sesgos que se van a presentar. Siguiente. Por todas. Entonces, necesariamente acá también es otro no probabilístico. Se conoce muy bien el investigador a la población de estudio. Se identifican estados relevantes de la población y en la selección de la muestra se tiene en cuenta la proporción de cada uno de ellos. Es decir, se fija una cuota que consiste en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Una vez llenada la cuota se pasa a otro grupo. Entonces, necesariamente, también esto puede responder, digamos, cuando la población es bastante extensa y dados los escasos recursos que hay en investigación, no se puede hacer participar a toda la población. Pero nosotros tenemos siempre necesariamente que tener presente, digamos, que a medida que la muestra es más grande, tenemos más confiabilidad en los resultados. Siguiente. Estamos repitiendo algo del muestreo aleatorio simple para que quede bien fijado. Es considerada la más sencilla y en ella cada sujeto o unidad tiene una probabilidad igual y conocida de ser seleccionados. Por esta razón son consideradas relativamente libres de sesgo. Necesariamente hemos dicho que esto responde fundamentalmente a una elección aleatoria y en forma totalmente, digamos, se puede decir, indiferente en función, digamos, de nuestro marco muestral que ya ha sido identificado con anterioridad. Siguiente. El primer paso es enumerar todos los elementos de la aprobación. Esto es para poder tener un marco muestral bastante conocido. Segundo paso, a través del uso de tablas aleatorias se elige a tantos participantes como sea necesario el tamaño de la muestra elegido con anterioridad. Entonces vean ustedes que los elementos son fáciles de asignar y no hay ninguna complicación porque es bastante relativamente sencillo. Siguiente. El muestreo sistemático. Este procedimiento selecciona las unidades de muestreo empleando un intervalo de medida. Ya hemos dicho que tenemos, digamos, un número conocido de población, de marco muestral, podemos dividir entre el tamaño de la muestra y, lógicamente, al dividir estos elementos para determinar una unidad constante en la cual se va a tomar nuevamente, digamos, con toda seguridad, digamos, el nuevo elemento para la muestra. Entonces, no requiere la conmemoración de las unidades de marco muestral, solamente basta que se estén ordenadas. Para iniciar se debe determinar el intervalo muestral, que se calcula dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra y aproximando entero el número más próximo de la unidad de arranque. Se selecciona aleatoriamente y después se repite la constante cuantas veces más hasta poder completar el número que ha sido seleccionado con anterioridad al tamaño muestral. Siguiente. Ejemplo,
La serie de números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Aquí tenemos 12 observaciones de números. Es el marco muestral de una población, 12 observaciones, de la cual se desea tomar una muestra de 4. Nos interesa solamente 4 de cada 14. Se divide entonces 12, que es el número total de participantes, digamos, de esta marco muestral, entre 4, que son las muestras que nosotros requerimos para este estudio, y nos sale 13. 3 viene a ser el intervalo, la constante que se va a elegir en forma, digamos, regular en toda la serie que hemos elegido con anterioridad. Se elige entonces un número aleatoriamente para iniciar el arranque y es el número 2. Al que se le agrega acá sería 5. Si a 5 le agregamos 3 nuevamente sería 8. Si a 8 le agregamos 3 sería 11. Que corresponden a los números, entonces es la posición 2, de 5 es 4, 6, 8, ahí tenemos el tercero. Luego viene nuevamente 3 más, 10, 12, viene 10, 12, 14, 16, que sería el tercer número. Luego viene 18, 20, 22, que sería el tercer número, el cuarto número. Entonces vean ustedes que nosotros primero hemos elegido cuál es la constante que se va a repetir en función, digamos, de la selección de este número de variables que se tiene acá. Y luego hemos determinado el lugar que corresponde para la selección de cada uno de los elementos que van a constituir nuestra muestra, que es en este caso 4. Entonces aquí, esta es posición. Cuando dice acá 2, 5, 8, 11 es posición. El número de todo que corresponde a la parte inferior, que dice 4, 10, 16 y 22. Eso es lo que corresponde a cada uno de los seleccionados, que son 4. Siguiente. El estratificado, como dije, algunas veces la población de estudio está compuesta por subgrupos. Nos interesan a veces grupos etarios, a veces nos interesa género, a veces nos interesan diferencias en función de poblaciones. Pues también vamos a utilizarlo. Bien definidos y características de interés varían en esos subgrupos. Por ello, se debería seleccionar una muestra de cada uno de los subgrupos. Pero para poder seleccionar exactamente cada uno de los elementos que van a intervenir en el subgrupo, debemos conocer cuál es la población y ver, digamos, qué porcentaje corresponde en función de la muestra. A este proceso, a este proceso de formación se le llama estratificación. Entonces, la estratificación puede ser por grupos etarios, puede ser por género, puede ser por tipos, digamos de comunidades que están agregadas en función de un estudio determinado. La determinación de los sujetos de cada estrato serán de acuerdo a las técnicas de aplicación igual, proporcional y óptima. Vamos a ver a qué se refiere ese proceso de aplicación. Siguiente. Veamos el primero. Estratificado, aplicación igual. Entonces, se distribuye el tamaño de la muestra, dice, equitativamente entre todos los diversos estratos o subconjuntos. No hay diferencia. Puede ser que uno se haya más, otro se haya menos, pero simplemente hemos determinado que en cada uno de ellos va a participar un número igual. Así, por ejemplo, si existen 3 estratos y se requiere un tamaño muestral de 30, cada uno aportará 10 elementos para este tipo de muestra que se va a reclutar, que son 30. Entonces, eligiendo en cada estrato en forma aleatoria, simple o sistemático, 10 unidades por elemento. Siguiente. Luego existe el estratificado a aplicación proporcional. Esto me parece mucho más, se puede decir, más acorde en función, digamos, de las cantidades que corresponden a cada una de las poblaciones. Entonces, la distribución del tamaño muestral se realiza porcentualmente, según el tamaño de cada estrato dentro de la población. Se tienen 3 estratos que corresponden al 50, 30 y 20% respectivamente de la población. El tamaño de la muestra de 30 se calculará de la siguiente manera: el primer estrato 15 unidades, media unidad del segundo y 6 unidades del tercer estrato. Entonces, ¿cómo es que se determina? Entonces, simplemente una regla de 3 simple, y ustedes determinarán qué proporción corresponde, digamos, a cada uno, ¿no? Entonces, de forma, digamos, de regla de 3, y entonces determinar en función de este tipo de proporción. En el primer estrato van a ir mucho más, en el segundo van a ir menos, y finalmente en el tercer estrato van a ir mucho menos unidades de cada una de ellas. Entonces, finalmente, para poder tener en función de cada uno, digamos, de los elementos que está constituyendo en forma porcentual en la muestra. Siguiente. Luego tenemos el tercero, que es la distribución aplicación óptima. Me parece también que es bastante irregular, a diferencia de la aplicación única de función, digamos, de un solo porcentaje. Se requiere conocer además del número de estratos, el tamaño porcentual de estos en la población, la desviación estándar, cómo se dispersan estos valores en función, digamos, del valor medio. Entonces tenemos una amplia dispersión, valores, digamos, sumamente, digamos,
se puede decir dispersos en función de la media de valores mínimos a valores máximos, proporcional de cada estrato. Entonces acá el elemento, digamos, que da el toque, se puede decir, de mayor perfección en función de la selección, es la división estándar, porque en media la dispersión de las variables en función de cada una de las diferentes poblaciones. Consiste en balancear la variabilidad dentro de los estratos con su tamaño, generalmente la aplicación que producen los estimadores con menor variabilidad. Por lo tanto, esta es la más recomendada, después diría la proporcional y finalmente la aplicación fija, que no es muy recomendable. Siguiente. Muestreo estratificado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, queremos hacer diferentes, digamos, muestras en función de las diferentes, digamos, condiciones de escolaridad. Se va a estudiar ese grado de aceptación que la implementación de la reforma educativa ha tenido entre los padres de familia de diferentes tipos de colegios. Entonces tenemos 10.000 niños en edad escolar, de los cuales 6.000 acuden a centros estatales, es un tipo, digamos, de educación. Luego tenemos 3.000 de centros educativos religiosos y finalmente tenemos 1.000 de colegios laicos. Cada uno de ellos tiene diferentes proporciones en función de su población. Se requiere una muestra de 600 niños en edad escolar. ¿Qué hacemos? Siguiente. Solución. Como la muestra debe estar integrada por los tres sectores, hemos dicho, nacionales, religiosos y laicos, podemos establecer entonces, hacer primero la proporción que corresponde a cada uno de ellos en función de las poblaciones que corresponden a los alumnos. En los colegios estatales, por ejemplo, tenemos 6.000 entre 10.000, nos sale 0.60. En colegios religiosos nos sale 3.000 entre 10.000, nos sale 0.30. En los colegios laicos nos sale 1.000 entre 10.000, nos sale 0.10. Esa es la proporción que va a dar cada uno, digamos, de los diferentes tipos de colegios para integrar nuestra muestra de naturaleza, digamos, estratificada. Para conocer el tamaño de cada estrato de la muestra se hace simplemente el colegio estatal 0.60 por 600, que es nuestra muestra que va a intervenir, salen 360 niños. El colegio religioso 0.30 por 600, que es la muestra, 180 niños. Y en el colegio laico 0.10 por 600 nos sale 60 niños. Entonces acá tenemos una muestra de tipo estratificado y vean ustedes que se ha tomado las proporciones en función del universo de la población de cada uno de los elementos en estudio. Siguiente. El muestreo por conglomerados ya lo habíamos visto, pero vamos a repetir algunas cosas que no están bien, digamos, explicadas. Los conglomerados son agrupaciones de elementos que existen naturalmente, no los define el investigador. Por eso dije yo, en un distrito como San Juan de Lurigancho tenemos Mayobar, tenemos Canto Grande, Canto Chico, tenemos Huáscar, etcétera, etcétera. Yo no conozco San Juan de Lurigancho, no podía enumerar la cantidad, digamos, de poblaciones similares en función, digamos, de urbanizaciones que han ido creciendo. Pero cada una de ellas constituye un grupo bastante homogéneo en cuanto, digamos, a ciertos, digamos, perfiles sociodemográficos. Pues bien, por razones económicas podría ser una forma, digamos, de agrupar la cantidad, digamos, de personas participantes, biológicas, en el caso, digamos, de, por ejemplo, nacimientos, hay poblaciones que tienen, digamos, una cantidad, digamos, una población de gente, digamos, de crecimiento joven, hay otras poblaciones que son de tipo más bien envejecimiento, entonces usted va a encontrar, digamos, gente mayor de edad, más de 65, entonces, con características sociales. Entonces, podríamos nosotros también elaborar, digamos, algunos elementos fundamentales. En medir el nivel socioeconómico de una comunidad es difícil. Usted no se imagina la dificultad que a una persona le hagan una encuesta y le pregunten a usted cuánto gana, cuántos son los ingresos, digamos, que tiene en función de la cantidad de personas que trabajan en su hogar. Es muy difícil conseguirlo. Entonces, hay que buscar algunas aproximaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, el INEI sí busca, dice, la canasta familiar. La canasta familiar la identifica como una cantidad, un monto de unidades monetarias que necesariamente, entre comillas, podría responder, digamos, fundamentalmente a su nivel socioeconómico. Entonces, el propósito del muestreo es disminuir los costos de recolección de la información por desplazamiento entre las unidades muestrales. Sin embargo, esta reducción de costos conlleva una pérdida de la eficiencia de los estimadores. ¿Qué se quiere obtener? Es decir, la varianza de esto puede ser mayor que los anteriores métodos, porque ahí viene el problema principal, que nosotros no tomamos la dispersión, o sea, la dispersión de las variables en función de las unidades, de las variables que se están midiendo. No nos tomamos, no vemos la dispersión estándar que ya existe en cada conglomerado, sino simplemente buscamos de forma totalmente aleatoria, o aleatorio simple, elegir quiénes de cada conglomerado van a participar en nuestra muestra. Siguiente. Entonces, las etapas del muestreo conglomerado son varias. Todos los elementos comunes a una población deben de pertenecer a un solo conglomerado.
conglomerados. Usted primero elige los conglomerados y los ubica. Primer paso. Segundo paso. Conocer un aproximado del número de elementos de cada conglomerado. Le da una idea más o menos de la cantidad de población que usted ha agrupado. Tercer elemento. Los conglomerados deben ser de tamaño pequeño, pero no uniformes en todos ellos. Siguiente. La varianza de los estimadores obtenidos es mayor que en las otras técnicas. Entonces ve usted, digamos, que hay dispersión en función, digamos, de cada conglomerado y buscamos de eso, digamos, la selección a través de un muestreo aleatorio simple que nos permite a nosotros tener la precisión en función, digamos, de los elementos que constituyen esta muestra. Siguiente. Ejemplo. En una encuesta en la que se definan como conglomerados las viviendas, al liderar por el canal de televisión más visto, se puede obtener más o menos la misma respuesta por la mayoría de personas de la vivienda encuestada. Siguiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es el famoso muestreo sistemático. De un marco, de una población determinada, vamos a elegir, digamos, quiénes van a participar en nuestro marco muestral, y tenemos en forma sistemática, cada uno se ha pasado, cada dos se está eligiendo en forma totalmente, digamos, sistematizada, quienes van a participar, todos los que tienen círculo, y esos son los, digamos, los que van a ser elegidos para constituir esta muestra, pero en forma totalmente ordenada. Tampoco no lo está eligiendo el investigador, sino simplemente está en función de cómo se ordena, en función, digamos, de las historias clínicas, en función, digamos, del tiempo de evolución. Se puede tomar de enero a diciembre, porque tiene meses de enero, es historia de febrero 4 y sucesivamente, va ordenándolas, pero tiene que ordenarlas por fecha, para tener una buena secuencia. Siguiente. Aquí tenemos un muestreo aleatorio estratificado. Entonces, en función de la densidad que exista, digamos, en cada uno de los elementos, deberá elegirse las personas que van a participar mediante porcentajes, como hemos establecido. Y en cada uno de ellos dará un aporte determinado en función, digamos, de la muestra que va a ser representativa. Siguiente. Estos son los famosos conglomerados. Entonces, toda esta población corresponde a un solo distrito. Hemos agrupado gente, digamos, con características bastante homogéneas y similares en cada uno de los conglomerados que racimos, y hemos elegido en forma aleatoria dentro de cada uno de ellos quienes van a participar y constituir nuestra muestra para poder trabajar en el estudio. Esa es la forma, digamos, son por racimos. Siguiente. Y ese es el aleatorio simple. Nosotros tenemos una cantidad, digamos, de historias clínicas, una cantidad de pacientes, y para seleccionar a los pacientes, digamos, necesariamente tenemos que elegir los números aleatorios. Entonces, las historias clínicas, por lo general, digamos, si son 300 los números finales que van a constituir, se buscarán 3 cifras para poder, digamos, hacer la codificación de sus historias. Eso le permitirá a usted también elegir, digamos, de forma aleatoria, dado que las columnas de los números aleatorios tienen 6 numeritos. Entonces, de forma ordenada, usted bajará y buscará, digamos, aquellos que están contenidos hasta 300, y entonces usted buscará las historias que corresponden, digamos, a los que van a ser seleccionados. Usted ve que no hay ninguna preferencia, ningún sesgo en función, digamos, de la selección, en este caso de aleatorio simple. Siguiente. Algo que para ustedes es un poco álgido, yo no sé por qué, parece que la estadística no funciona muy bien. En el caso de ustedes, sí, no funciona muy bien. Es el tamaño de la muestra, ustedes le corren al tamaño de la muestra. Entonces, por todos los medios he visto, siempre veo yo en los proyectos que el tamaño de la muestra casi ni existe. Lo han saltado como si fuera una salsa de garocha. Y no es así. El tamaño de la muestra hemos dicho que es muy importante, porque las muestras pequeñas son las que evidentemente nos llevan a la cantidad de sesgos. Ahí viene el problema principal. No estamos incorporando la cantidad, digamos, de variables que contiene la población. Aquí yo les he puesto las cosas fáciles, pero también hay más atrás otra formulita que va a ser un poco salvadora para aquellos que tienen población finita. Entonces, ¿cómo trabajamos con el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra tiene que primero partir del punto si su población es finita o infinita. Usted dirá, ¿y cómo sé un estudio prospectivo si es finito? No, el estudio prospectivo no es finito, es infinito. Pero cuando usted hace un estudio retrospectivo y usted sabe cuántos pacientes se atendió en 2014 por asma bronquial, tiene una población finita. Porque usted va a los registros y dice 300 casos. 300 casos de población finita. Entonces, nosotros de ahí partimos. Cuando elegimos digamos, una fórmula determinada, infinita, entre comillas, y otra que es finita. Por supuesto que cada estudio, ya en este caso controles y cortes, como tienen, digamos, el apareamiento en función de los controles, tienen otra forma, digamos, de establecer las fórmulas para la precisión, sobre todo de los factores alfa y beta, que son factores importantes para evitar justamente cometer errores de esta naturaleza. Entonces, acá tenemos. Si la población es infinita, a eso se refiere.
se utilizará la fórmula z al cuadrado por p por q sobre d al cuadrado. ¿Qué es z? El nivel de confianza. Y en este caso el 95% corresponde al valor 1.96. Pero si usted eligiera 99% es 2.58. Entonces esas cositas también no deben estar un poco en el software de la cabecita, ahí, guardadas. Entonces, tenemos ahí el 95%, 96, 99%, 2.58. ¿Va variando? Sí. Se supone automáticamente que si nosotros decimos 95% tenemos la probabilidad de 100, cada 100 variables, tenemos 95 de la población y solamente tenemos 5, digamos, que no podrían estar incluidas dentro de la muestra. Pero si nosotros hablamos del 99%, de cada 100 variables tenemos 99 fijas en la muestra, solamente hay una probabilidad del 1% que no estén incluidas. ¿Dónde es más precisión? A medida que tengo una muestra más grande. Pues bien, el segundo punto es P. La P se refiere a proporción o prevalencia de la enfermedad. No estamos hablando de variables cualitativas. Todas las enfermedades son cualitativas, no son cuantitativas. Luego tenemos el siguiente, digamos, elemento, es la Q, que vendría a ser 1 menos P. Y luego tenemos en la parte inferior, porque esta es una fórmula que tiene, digamos, un denominador, que es el d al cuadrado, y es el error máximo permitido por el investigador. Entonces, necesariamente usted también quiere determinar cuál es el error máximo que usted está, digamos, asumiendo en función, digamos, del resultado de una muestra. Siguiente, por favor. Pero también hemos dicho que ustedes conocen las poblaciones. Y al conocer la población, necesariamente estamos hablando de poblaciones finitas. Todos los estudios retrospectivos, no los quiero ver con una fórmula infinita, por favor, le voy a jalar las orejas. ¿Ya? Entonces, en este caso, para ustedes finitas, utilizar la siguiente fórmula. ¿Un poco complicada? No, todo es igual. La vida no hay nada difícil. Solamente la muerte es lo difícil. N, número de muestras, es igual a N. N mayúscula quiere decir población. Multiplicado por Z al cuadrado, nivel de confianza. Por P, proporción o prevalencia. Por Q, 1 menos P. Sobre, entonces esto nuevamente es denominador, D al cuadrado, error máximo permitido por el investigador, por N menos 1. Si la población es 100, 100 menos 1, 99. Más, no dice por, sino más, Z al cuadrado, nivel de confianza, por P, proporción o prevalencia, y por Q, 1 menos P. Entonces, acá les pongo acá en la parte inferior cada letra que significa para que usted no se haga problema. Es tan fácil como la otra. La diferencia es que aquí, necesariamente, como tenemos una determinada población que es finita, hay que hacer ajustes para reducir la muestra en función, digamos, de los verdaderos resultados que corresponden a este elemento. Entonces, esta es la fórmula y aquí lo que debe emplearse, no hay nada dificultoso. Entonces, necesariamente, a medida que usted, digamos, utilice el nivel de confianza, sea 95% o 99%, necesariamente va a reemplazar la letra Z por estos valores que corresponden a 2.58 o a 1.96. Entonces, ¿hay alguna complicación? No hay ninguna complicación. Yo, por favor, colóquenlo. Ahora que más tarde ustedes van a hacer estudios prospectivos y ustedes tienen la intención de graduarse, porque es lo único que les preocupa a ustedes, graduarse. Muy bien, estoy de acuerdo con ustedes. Van a hacer estudios prospectivos en los cuales necesariamente usted no va a conocer la población. Porque usted no sabe la cantidad de casos que se puede presentar si hay un estudio prospectivo, porque tenemos una prevalencia, tenemos una aproximación, y usted, esa aproximación puede darse o no darse. Entonces no podemos tampoco fijar un tamaño muestral, porque realmente sería llevarnos, digamos, a una tesis que podría durar 1 año, 2 años o 3 años. En estos casos excepcionales, podríamos, digamos, aceptar una muestra poblacional. Todos los casos considerados y registrados y, digamos, diagnosticados en un periodo que comience en enero, por decir, y termine en el mes de junio. Entonces, durante 6 meses se recolectará toda la información que se produzca en un determinado hospital. En estos casos, por única vez. Pero la muestra poblacional tiene muchos sesgos y esto hay que evitarlo, realmente, porque no es, digamos, lo aconsejable. Siguiente, creo que hemos terminado. Muchas gracias. Entonces, si hay preguntas, con todo gusto hemos hecho hoy día población y bueno, muchas gracias. No hay, no ha sido la clase clara. Entonces tenemos después, hay 2 clases más y con eso terminamos y el 5 de noviembre nos estamos viendo en la segunda evaluación. Espero que ustedes puedan responder, dado que va a ser un poquito más complejo que el primer examen. Y ojalá que no se junten otros exámenes para que ustedes no justifiquen los desaprobados, que han sido bastante numerosos. Muchas gracias.